estar acá con ustedes. Hoy vamos a aprender sobre el libro de los Salmos. Vamos a entregar este momento en la presencia del Señor. Padre Santo, Señor, Dios Rey Eterno, grande y maravilloso eres tú, Señor. Venimos a tu santa y divina presencia en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, a darte las gracias por un nuevo amanecer, Señor. Colocamos, Señor, este momento en tu presencia, Padre, que seas tú obrando en nuestra mente y en nuestro corazón, dándonos sabiduría, ciencia, discernimiento de tu palabra. Señor, te lo pedimos en el nombre de tu divino Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis niños, vamos a hablar del libro de los Salmos. El libro de los Salmos tiene 150 capítulos, ¿sí? Y este libro no se sabe muy bien de quién es el autor, ¿cierto? Pero sí sabemos quiénes lo escribieron. Entonces vamos a aprender quiénes escribieron el libro de los Salmos. Tenemos que el rey David escribió 73 de estos libros. Salomón escribió 2 de estos libros. Emán escribió un libro. Los hijos de Coré escribieron 11 libros. Etán escribió un libro. Asaf escribió 12 libros. Moisés escribió solo un libro. Y hay otros libros que realmente pues no se saben quién los escribió, ¿sí? Pero nos damos cuenta que la mayor parte de estos libros fueron escritos por el rey David. ¿Bien? ¿Qué quiere decir la palabra salmos? Salmos quiere decir oraciones y alabanzas a Jehová. Y son muchas experiencias de todos estos hombres que tenían acerca de las cosas con Dios, cuando tenían dificultades, cuando tenían problemas, cuando estaban felices. Entonces ellos empezaban a alabar y a glorificar al Señor. ¿Se acuerdan que en la iglesia muchas veces en la alabanza cantan salmos, cierto? Entonces esos son los salmos, los hemos sacado de este libro. ¿En qué época fueron escritos estos libros? Eso fue escrito entre el 1450 antes de nuestro Señor Jesucristo al 300 antes de nuestro Señor Jesucristo. Pero la mayoría de ellos fue en el año 1000 antes de nuestro Señor Jesucristo, en la época de los macabeos. ¿Bien? El tema principal del libro de los Salmos es la oración y la alabanza y las experiencias de cada uno de ellos. Ellos contaban sus experiencias con salmos o con oraciones, con cánticos. Ellos alababan y glorificaban a Jehová, ¿cierto? En los salmos encontramos varios que hablan exclusivamente de nuestro Señor Jesucristo. Lo mencionan como rey. Está el Salmo 2, el Salmo 110, el Salmo 132, versículo 11, el Salmo 45 y el Salmo 72 mencionan al Señor Jesucristo como Rey. Su sufrimiento en la cruz está en el Salmo 22, en el Salmo 41, en el Salmo 55, en el 12, en el Salmo 69, el versículo 20 y 21. Ahí hablan del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. De su resurrección hablan en el Salmo 16. De su ascensión hablan en el 68, versículo 18. De su exaltación en el 8. Y así pues hay muchos más, ¿cierto? Pero por acá por el tiempo pues no alcanzamos a mencionarlos todos. ¿De qué más hablan los salmos? Hablan de la condición de pecador de la raza humana, ¿cierto? También hablan del contraste con los piadosos, o sea, con la gente que teme a Jehová, que ama a Jehová y obedece a Jehová, con los impíos, con toda aquella gente que no obedece al Señor, ¿cierto? Pues también habla de las bendiciones para los piadosos y de los castigos para los impíos. Habla de la prosperidad, qué debemos hacer para ser prósperos. Habla de el destino de cada persona, de cada alma. También nos habla de la confianza en las riquezas, de que no debemos poner nuestra mirada en las riquezas, sino en el Señor, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando la gente pone su mirada en las riquezas? También habla del arrepentimiento, que debemos de arrepentirnos y por qué debemos de arrepentirnos de nuestras cosas malas que hayamos hecho. Habla del perdón, hay salmos que hablan de la conversión, cuando uno está en el mundo y cuando viene al Evangelio, a la palabra del Señor, ¿cierto? Habla de la consagración, que debemos de ser consagrados a la palabra de Dios, que debemos
todos los días orar, todos los días escudriñar las escrituras, porque dice la palabra de Dios que en ella encontramos salvación, ¿cierto? Por eso es que nosotros todos los días les decimos y cada vez que podemos, lean la Biblia, escudriñar las escrituras es todos los días más y querer saber más y más de la palabra de Dios, ¿cierto? Buscar una referencia allí en la Biblia y empezar a averiguar sobre eso, digamos, sobre la crucifixión del Señor Jesucristo. Entonces investigar a profundidad de eso, de lo que habla la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Eso es escudriñar las escrituras, y cuando lo hacemos, pues somos más y más consagrados para el Señor, somos más santificados, ¿cierto? Porque nosotros somos escogidos, ¿por qué? Porque somos un pueblo adquirido por Dios y apartado para Jehová, ¿cierto? Habla también de la capacidad de ser enseñados. Nadie puede decir, ay, no, es que yo no entiendo la Biblia, no, es que yo no entiendo eso yo me confundo, eso, ay, no, a mí me da pereza, me da sueño, no, ¿cierto? Nosotros, la palabra nos enseña que somos enseñables, que podemos aprender, que no hay ningún pretexto para decir, no, es que yo no entiendo la palabra de Dios, entonces por eso no la leo, no, porque la misma Biblia nos dice que estamos capacitados para aprender y entender la palabra del Señor por medio de su Santo y Divino Espíritu, ¿cierto? También nos habla de la oración, de lo importante, niños, que es todos los días hablar con el Señor Jesucristo, todos los días allí en nuestra habitación, allí donde nos encontremos, orar, tener una comunión con Dios. Es muy importante, todos los días nosotros debemos hablar con el Señor. Dice el apóstol Pablo, orar sin cesar. Ese es el deber de nosotros como hijos de Jehová, ¿cierto, niños? También nos habla de la iglesia, también hay algunos salmos que encontramos sobre la iglesia, el cuerpo de Cristo, el pueblo de Israel, ¿cierto? Entonces, ¿sí ven, niños, cómo es de bonito todos los días aprender sobre la palabra de Dios? Cuando ustedes adquieren ese hábito diario de leer las escrituras, empiezan a aprender cada día más. Y cada día más se asombran. Yo me asombro todos los días con las maravillas de Dios. Todos los días cuando yo leo la palabra del Señor me asombro de lo espectacular que es nuestro Padre. Entonces los animo a leer la palabra del Señor. Está también la palabra de Dios. Hay muchas cosas en los salmos que es directamente la palabra de Dios, no solo enseñanzas para nosotros. Habla también sobre cómo deben de gobernar, valga la redundancia, los gobernantes a los pueblos. Y habla de los atributos de Dios, que son la sabiduría, su majestuosidad, su poder, su misericordia, su conocimiento infinito, porque Dios tiene un conocimiento infinito, y el poder creativo de Dios. Muy bonito, ¿cierto, niños? Entonces los animo a que por favor lean la Biblia, hagan estudios de cada uno de estos libros, niños, porque es muy importante el crecimiento espiritual, es muy importante saber que tenemos un Dios todopoderoso y que debemos todos los días aprender de Él. Es edificante porque ustedes no solamente adquieren ese conocimiento que debemos tener de la palabra del Señor, niños, no solamente adquieren conocimiento, sino empezamos a hacerlo vivo en nuestras vidas, ¿sí? No es solamente escuchar la palabra del Señor, sino ser hacedores de la palabra de Dios. Es muy importante, niños. Si ustedes tienen su vida fundada, está establecida sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo, podrán venir muchos vientos y muchas teologías, porque si ustedes se ponen a ver, la gente tiene muchas creencias, ¿cierto? Tiene muchas doctrinas falsas, ¿cierto? Tienen muchas creencias donde realmente no están basadas en la palabra de Dios. Y ustedes son niños que están estudiando, que van a llegar al colegio, que van a llegar a una universidad y les van a enseñar muchos conocimientos mundanos, muchas cosas que no están basadas en la palabra de Dios y que quieren sacarlos de los caminos del Señor. Entonces, si ustedes desde ya, así pequeñitos como están, se fundamentan y ponen su fe y su confianza en la roca, que es Jesucristo, ninguna enseñanza de falsas doctrinas los van a desviar de su camino. Entonces sean juiciosos, sean obedientes, clamen al Señor todos los días, lean una porción de la palabra y sean muy juiciosos. No se les olvide que nuestro Señor Jesucristo los ama, que Él murió en la cruz
para la redención de nuestros pecados, de nuestras culpas. Y nosotros, como Pasión Kid, nos esmeramos y nos esforzamos para que cada día estén aprendiendo algo más. Se les ama en el Señor Jesucristo, sean esforzados, valientes, guerreros, y nos vemos en un próximo programa. Dios los bendiga, feliz día y muchas bendiciones.